Julio César Uribe adelanta salida de Guillermo Farré de Sporting Cristal, nos reuniremos con carácter de urgencia. Sporting Cristal tocó fondo en la Copa Libertadores 2025. El equipo rimense sufrió una humillante derrota por 0-3 ante Bolívar en el Estadio Hernando Siles de La Paz, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo G. El resultado no solo golpeó al elenco en la tabla, sino que desató una tormenta interna en el club rimense, así lo deslizó el vocero institucional, Julio César Uribe. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el referente histórico del club tomó la palabra en medio del tenso clima y, sin ocultar su preocupación, anunció una inminente reunión de urgencia en la que se evaluaría la continuidad del técnico argentino Guillermo Farré. Estamos reuniéndonos con carácter de urgencia para tomar decisiones. En las próximas horas se informarán las decisiones que correspondan, declaró, con evidente molestia, Uribe, dejando entrever que el ciclo de Farré vio su fin tras la caída en Bolivia. Aunque evitó confirmarlo directamente, el Diamante dejó abierta la posibilidad de una modificación en el banquillo de Cristal. Se puede hablar de una salida de Farré. No puedo adelantarme, pero es una posibilidad. Uribe fue contundente al pronunciar una frase que retumbaría como antesala de medidas drásticas en la cuestionada administración del presidente de dicha institución, Joel Raffo: el club está por encima de cualquier persona. Debemos transformarnos para abrazar nuestra historia, hay cosas que corregir y la directiva lo tiene interpretado, sostuvo el vocero, remarcando la necesidad de un cambio profundo en la Florida. Que tuvo Cristal es Catriel Cabello, medio palo, pagaron por un volante. Que no jugó bien ahí pasado. Sí, que terminó errando pases, que Jugó perdió la todo el minuto el año titularidad. pasado. Sí, claro, terminó. Hoy no arrancó. O sea, tiene un año en el fútbol peruano y no está todavía para arrancar en altura. Mira, saludos para Nilson Casino de Fresa. La verdad, iluminado. La hizo muy bien. No, la hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Esa es la primera pregunta. Después, un espasmo en la espalda, ¿sí? Un golpe que no arranca Cauterucho. Y la tercera pregunta, para que vaya contando. Desplayes. ¿Cuántos minutos tiene Ibérico en el año, que sería el delantero suplente? No te atragantes, pero... ¿Verdad, no? Ibérico. Cero. Claro, Está porque lesionado, apareció... está lesionado. Yo digo, ¿quién viene después de Caute? Seguro. Empecé a ver la lista. Por eso, lo de Cristal pasa por un tema de jugadores. Sí, armado Perdón, de por plantel. un tema de técnico. Hay mucho, Para hay mí es mucho. un tema de jugadores. Yo creo que hay ¿Cuál un, empiezo, Carlos? yo creo que hay Lamentablemente- un trasfondo total. Primero yendo y partiendo por el armado del equipo, que ha sido muy malo y no viene de este año, sino que ha sido consecutivamente desde el 2022. Un equipo que se ha visto mermado con el pasar de las temporadas. Lo de Catriel, yo creo que si hubiese demostrado que realmente valía $500,000. $1 millón de Edison, porque medio millón fue por el 50%. No, claro, sí. El valor que le han dado es de $1 millón. Claro, pero yo me refiero a lo que pagó Cristal, Claro. básicamente. Yo creo que si él hubiese de demostrado, Racing todavía. si él hubiese demostrado que realmente valía ese valor, valga la redundancia, o que tenía ese valor, ¿por qué justo ahora, cuando no tuvo una temporada redonda en Alianza, cuando ni siquiera en su mejor momento, entre comillas, fue convocado a la selección, invertir $500,000, un precio que no es muy común en el mercado peruano, Menos por en un volante. jugador, Menos por en un volante. jugador, Por un 9 la un gastaste. jugador de 20 años que recién cumplía su primera o segunda temporada en primera división, pero ya su primera de manera regular. Y encima de esto, encima de todo esto, es que el chico hasta el momento ni siquiera ha cumplido con creces. No ha cumplido con creces, no ha cumplido con lo que se esperaba. Ha sido suplente en gran parte de los partidos de esa temporada. Por otro lado, sobre lo de Iberico. Me quedó también pendiente Pasquini, que a veces no Sí. juega. O sea, Cristal no tiene marcadores de punta. Aprovecho Hoy primero lo jugó de Pasquini. con un defensa central y con un volante. O sea, todo el año juega. Aprovecho lo de Pasquini. El argumento fue que Nicolás era un lateral que podía marcar una diferencia, Bueno, que sí, podía dar un salto de calidad, hace un año y medio un que salto de estamos calidad al plantel en ese sector, pero incluso yo creo que hasta Nilson Loyola lo hizo mejor en su momento y sin ser extranjero. Sin ser extranjero. El Y mismo uno sola Lutiger ya, con Y el mismo Núñez, Lutiger ha con cumplido Núñez. con creces. Y un Loyola ya en Y un curva Loyola en descendente. picada, claro, en curva picada, descendente. en picada, que venía mal, que venía Amigo mal. Marcader, una pregunta pendiente nos quedó, porque la gente que consultan. Gaby, no, está muy rico. ¿Yo? Calidad top el chimichurri que está arriba de la carne. Calidad el top ¿qué más negro que está top? No, este está... A ver, ¿cuál es ese para que Demonio nos del vuelva? diablo, no sé qué diablo. ¿cómo es? Ese es el maqui furai dinamita. Criminal. Es un furai dinamita. Es un maqui frito empanizado
harina, huevo, pancó, tiene el langostino arriba y tiene una salsa dinamita que es mayonesa, maiploy, sriracha, ajonjolito, arashi y para adentro. Dos cosas, o sea, porque esto, ¿con qué se acompañaría si uno tiene que tomar algo? ¿No, Gaby, que puede ir con una compañera, algo, un vinito saliendo? blanco. ¿Y cuánto demora en que te sirvan esto entre que se prepara todo? ¿No, Gaby, que va apuradito con una compañera, toma algo? Una amiga. Claro, así. Unos Una amiga. 8 minutos. 8 minutos sale lo más. Y yo te recomiendo que cuando vayas al Mercadero pides una bebida que se llama Místico. Es una bebida que se llama Místico, es sin alcohol, pero combina bastante con esto. Ahora, si quieres con alcohol, Sin alcohol, no. exacto. No va alcohol, por favor. Con alcohol tenemos pisco sour, tenemos mojitos, tenemos un vino blanco. Ahí está. Un vino blanco para que baje. Para que baje. Ahora sí. Si quieres tomar tu Grande, maestro. parrillero, un vino tinto. Tinto, claro, un tintorero con el parejero. sí. Muy, muy rico. Muchas gracias. Dale. Muy bien, dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. No, sorry, Nilsson, pues dice, pero porque. No, me has dado la oportunidad de comer un poco. Claro, también te dimos. Sí, está El buenazo. auto lo está felicito bueno. ligeramente atrás. Le estacionaste enfrente del muchacho que ahora se tiene que ir, ahora vuelve. Bueno, sigamos. Quedamos. Todavía no me diste lo de Iberico. Pasquini, no sé, tiene 1 año y medio en el país, no sabe jugar en altura. Sí, y aparte de eso. Y bueno, sí, pero es que es verdad lo que estoy preguntando. No, digo, es que No, lo- pero en la altura en ningún lado, o sea, con todo respeto, pero en la altura, Claro, ¿en esto dónde te evidencia- rindió? esto te Directamente evidencia- lo tenés que sentar. ¿En qué porque en momento- otro lado que sea lo ponés ¿En qué titular. momento Gaby. rindió bien Pasquini como para que tú Pero le esto renueves? te evidencia que el partido con titulares era el otro día cuando fueron a jugar por el torneo. Cajamarca. es que no tiene mucho que ver el tema de la altura. Encima te- En 10 general, goles en 3 partidos. ¿cuál ha sido el mejor partido de Pasquini en la Liga 1? No me acuerdo. ¿Cuál ha sido el partido en el cual tú digas que ha sido el más trascendental de Sporting Cristal? La gente me dice, contra Alianza, que supuestamente neutralizó a contra Serna. Serna, claro. Pero es porque un Serna era un Serna que estaba jugando como carrilero, que arrancaba desde muy atrás Claro. y que lo podías ahí ¿Fue obstruir empate ese un poco. partido? No, ganó ganó Cristal. Cristal, Cristal gana 2-1. Cristal, sí. 2-1, le voltea. Entonces, Pero escúchame, traes un juego, lo contratas por un partido. No, por eso, a claro. eso voy, Joda. a eso voy, que supuestamente tu argumento Sí. es que destacó en los partidos en los cuales tú te enfrentabas a rivales directos. Pero obviamente va a destacar entre comillas o va a resaltar porque el tipo no sube, nunca sube. Y contra estos rivales, ya sea Farré como también Anderson Moreira en su momento, asumieron el rol de inferioridad ante estos rivales. Es el Y al mejor, lo mejor que esperarlos- le queda a Farrés. y al eso, ¿no? esperarlos, obviamente, tu lateral va a tener la oportunidad de despejar y nada más. O de recuperar o apoyarse en Jesús Pretel, que es el volante de recuperación para poder en la segunda pelota. Te agrego a la lista Cortar. después de lo de Iberico. ¿Qué partidos le vienen a Cristal? Mira, Cristal tiene que enfrentar a Cusco, Fútbol Club, En y el después a Gallardo, Sullana. en el Después a Gallardo. Sullana. Allá. Allá. Mira, y no- Allá no, ¿dónde? Allá, en Trujillo ahora. No, claro, en Trujillo. En Trujillo, que no es lo mismo. Aparentemente Porque ahora cambió el es en reglamento, Gaby. Sí, El no. visitante, el Puede- local, el visitante puede ser local, pero al costado de su cancha. Es decir, en su región, pero en otra cancha. Correcto, Es para que decir, no- los de Lima lo pueden traer al Nacional a quien quieran. Pero mira, no lo Correcto. conozco, no lo conozco. Tal Los cual. de Lima pueden traer al ya Nacional tiene a quien Juan quieran. Pablo O sea, II. y se estrena con la U jugando contra Mientras U que no en el sea en Nacional. tu cancha, Puede ser tu puede región. ser, para que no pase lo que pasó con la U en su momento. Con Pero, Boys. pero Boys. tiene luego Juan Pablo II, eso no. Ese reglamento nuevo. Mira, no lo conozco, parece- no tengo nada contra él. O sea, como repito, no lo conozco, pero no sé qué hace Sosa que le siguen renovando año a año. Y es un jugador que vino como extremo. Claro, De después fue Ayacucho, volante. ¿no? Y le ahora- renueven pero- y juega de pero- lateral. Y el rendimiento lateral creo que es más bajo que como volante. ¿Qué pasa con Gilmar? Pero, o sea, para que utilicen a Sosa y no lo pongan a Lora, que tampoco, Ahora, o sea, sí, sí, Lora sí. tampoco nunca se, o sea, no llegó a consolidarse tampoco. Claro. Con todos los comentarios que Pero hay. es marcador de punta. Pero es lateral, no improvisa, es un jugador ahí. Hoy a Lutiger le atacaron en el primer tiempo. Por su punta le Lutiger hundieron. central. Aparte, Está jugando el en lateral su- izquierdo. En su primer año, Las en su mejores segundo versiones año de en Cristal son Cristal, marcadores de Leandro punta. Sosa prácticamente jugó de todo. Y en ninguno desentonó. En ninguno tú puedes decir, oye, este ha sido su mejor partido. Claro. En ninguno trascendió. Porque Leandro Sosa llegó como extranjero. Te puedo agregar, no trascendió, jugaban ya? pero tampoco De Ayacucho. tuvo, No, pero era sí, figura, pero era tampoco figura de tuvo Ayacucho. errores, errores muy grandes. Livianito, 5 puntos. Siempre, me parece eso. No, sí, tampoco sí, tuvo Pero para errores que te competir, daban o un sea, gol. para competir Copa tú necesitas otro Claro, tipo de... un saltito más. Claro, futbolista, no, ¿no? y aparte de eso, el argumento para renovarle fue que el tipo jugaba en todas las posiciones.
Bueno. El argumento fue ese. Hubo un momento que Cristal tenía buenos extranjeros y malos nacionales. Pero creo que hoy ya Cristal no tiene ni buenos extranjeros y los jugadores nacionales no están. Ahora, bien. te voy a decir un Directamente poquito no tiene que jugadores. la no hay mayoría de puestos, no extranjeros que tiene han jugadores. llegado a todos los equipos están dejando mucho que desear. Los de scouting tienen que poner un poquito más de atención, fijarse en lo Los que repre- viene, que los repre los dejen hacer antecedentes, negocio. los antecedentes Que de los los repre jugadores que dejen hacer vienen, negocio, cuántas lesiones todo. tuvieron, cuántos partidos jugaron, dónde jugaron, cómo jugaron. En realidad, Sí. No, en la U solo ha venido Churín, ¿verdad? En la U Carabalí. Bueno, el Carabalí que Tampoco scouting es eso lo trajo. Claro. Lo trajeron de Japón y no jugaba desde septiembre, ¿te Pero acuerdas? ¿te parece conocía que el lo está técnico, haciendo tan lo mal? conocía el técnico, lo conocía el ¿Eh? técnico. ¿Tan mal te parece que lo está haciendo Carabalí? Me parece que no. No, o sea, a mí- pasa para que mí la no, comparación normal. es con Puerto Carrero que lo hacía peor. Claro, Puerto Carrero era peor. Claro. Claro, Entonces, sí, pero sí. no, si vos decís. Pero el no puede refuerzo- encontrar un jugador menos hoy- peor. Hoy se abrió el día con unas Mejor que declaraciones de Cavani, Ferrari. ¿no No puede contratar un jugador menos peor. Ah, yo voy a traer este porque es menos peor que el Lo otro. mejor que escuché No A jodas. mí no me parece tan malo Carabalí. Lo mejor que escuché esta noche. Ayer hace la falta. No, ayer sí, ayer. ¿Te acuerdas que hizo la estábamos falta? Sí, sí, lo comentamos en el partido, pero. Yo soy partidario de que si vos traes un jugador extranjero, Para jugar. viene para jugar Tiene y que marcar para la diferencia. marcar la diferencia, no un partido, o porque jugó bien un clásico, vamos a, no, ya hay que renovarle, no, jugamos. claro. Tiene que tener un promedio de una regularidad durante todo el año. Yo lo que sí Si que son 40 partidos, en 44, cualquier país, 25 No, pero tenés para acá- ir. acá no es un refuerzo más, discúlpame, Marco. Dale, dale. Es un bicampeón Sí. que viene jugando fase de grupos con continuidad. No es un refuerzo más, me parece un refuerzo un poco más de lo normal. Porque es el refuerzo que tengas que traer Claro, a la U. de la U. Por Carabalí. Obviamente. Claro. pero sí. Está reforzando un equipo bicampeón, Carlos. ¿Y qué decimos de Churín, No está entonces? reforzando uno que va a No, Sudamericana después de todo esto. desastre. ¿Y qué decimos de Churín entonces? Es como lo de Catriel que le preguntó a él. No juega directamente. El 9 que trajiste para la Copa no juega directamente. Pero por Él eso venía digo, a hacer pocos sí. goles el año pasado, ¿no? Claro. Sí, no, ya venía de bajada. Para ya. empezar, Ya venía de bajada, hablábamos sí, pero- Castro de Millonarios, Morelos de Atlético Nacional. O sea, Bueno, Castro se rompió luego. comienza a ser el plan A, Yo- B, C, yo D, pa- y también pasa eso. Por Para eso- mí lo que venía pasando en Cristal ¿Está el el número año ibérico o no? pasado es que Cauterucho disimulaba todo lo malo de Cristal. Y Santi de González. nuevo, Hacía 15 goles por No, partido. Vamos con los números ibéricos. Así No, podemos- aparte, mira, lo que pasa acá es que, mira, hay muchos puntos que tocar, hay muchos puntos que hablar, mucho que discernir, porque, por ejemplo, tienes el tema de la mala planificación del plantel, que es algo constante, como lo he dicho hace un rato, jugadores que no marcan la diferencia, que tú, en vez de priorizar la competencia, más bien te vas por el negocio. Tú compras, entre comillas, inviertes en jugadores que son exportables, que son vendibles, pero al fin y al cabo ese experimento no siempre te va a salir. En algún momento vas a fallar. El torneo Como de le acá para pasó que sea ahora, le vendible. pasó ahora con Catriel. Catriel no está rindiendo. Le está pasando con Misael Sosa, no está rindiendo. Es que no y eso, siempre no, pero te ojo. sale un santo. No, claro, Claro. es que no, por eso, a eso voy. siempre sale un santo. A eso voy, que no siempre te va a salir eso. Y si tú priorizas el negocio en vez de la competencia, vas a evitar contratar jugadores que te pueden dar resultados a corto plazo y que pueden darte un salto de calidad en la plantilla. Te pregunto algo, tú que estás metido. El año pasado Cristal queda segundo y va como Perú 2 en la fase de grupos. A mí me dio la sensación que con ese resultado deportivo de quedar segundo, seguir a fase directa y cobrar tus 3 millones, Cristal. Eso fue. Eso fue. Dio por bien servido. ¿Es así? Eso fue. Eso sí. fue totalmente. Porque Cristal, para no lo le que importa pasa, tanto salir campeón. Cristal es segundo con los puntos de Henderson. de Henderson Moret. Si fue con los puntos de Farré, jugaba Sudamericana. Claro, y era claro, puesto. definitivamente. Quedó quinto, creo, ¿no? En Y yo clausura. lo Por eso, recontrarrematé con los en su puntos- momento. con los puntos de Farré. Claro, yo dije en su momento que Henderson Moreira fue el que le dio ese colchón de puntos a Guillermo Farré para que él simplemente venga y saque Es ciertos verdad resultados. que había tenido Perdió- diferencias con Tábara, ¿es cierto eso? Claro que las tuvo. Claro, No, sí, y eso es encima, verdad. ¿sabes qué? Lo más gracioso de todo esto es que primero Joel Raffo dijo que no, lo descartó totalmente, 2 veces en una conferencia de prensa, después en una entrevista, y al último, en la tercera entrevista, reconoció que sí hubo un conflicto. Primera mentira. Segunda mentira. Realiza lo que es la contratación de ciertos jugadores agreb. Algunos eran parte, perdón, algunos venían de otros Yo te equipos. pregunté por ¿Tábara estás Iberico. hablando que tuvo un conflicto? No, claro, porque hay una pero preferencia. Pero pará, pero si el jugador es conflictivo ya.
El jugador también es conflictivo. Por eso, ojo, claro, y viene desde hace mucho Carlos, tiempo. ¿quién se fue, el técnico o el No, jugador? está bien, obviamente siempre se va a ir el técnico, no se va a ir el jugador. Encima de este no se tipo de va jugador. Y encima Nunca el se va a ir el jugador. Sí, no, Nunca. no, Y con vos otro acordate- técnico vos no sé, acordate Carlos. que Tábara también tuvo unos problemas personales. Negro, Más de una claro, vez. claro. por ¿Eh? eso Más de una hace- vez. Entonces, capaz Tuvo que varios. lo quiso cuadrar en algunas cosas que capaz que nosotros no sabemos y le estamos echando capaz que la culpa a un entrenador que capaz que tuvo que poner los huevos sobre la mesa, le salió mal y lo tuvieron que limpiar. Sí. Porque eso no lo por sabemos eso. tampoco, ¿eh? Ojo, claro, podemos a eso hablar de voy. otra cara de la moneda, A ¿eh? eso voy, pero. Puta, me pierde el torneo pero- por goles. Claro. O sea, Claro, saca un en la gol. apertura. Hizo, En la apertura, claro. hizo un buen campeonato. Pero Era un buen después fue entrenador. torneo. Es que en Por realidad esos es un puntos torneo va de la Copa. campeón, una campaña de Claro. campeón. Por esos eso, puntos va la a eso Copa. es lo que voy. Porque Que a él después, lo mata, con a él Farré, mata la derrota con Always Ready. El Sí, 6-1 también. claro, pero más allá de eso, hay que también ser conscientes, o sea, no digo que de acá sea, pero he visto comentarios en los cuales señalan que Henderson fue responsable, pero también hay que tomar en cuenta que hubo una serie de acontecimientos en aquella ocasión, como por ejemplo que desde que llegó Sporting Cristal hubo un maltrato por parte de la gente de Always Ready, que eso fue lo que me dijeron Sí, tal cual. bueno, es Incluso la les Copa. entregaron los camerinos. Le jugaron Sí. cosas. Voy a ir con un Exacto. poco de Partido. mensaje para que los Exacto. muchachos Antes coman del una, partido. una corta. El equipo Claro, del partido. jugó peor con Always Ready que hoy. No, claro, definitivamente. esa vez Es que jugó perro. En ese momento podía justificar un poco el hecho de que estaban jugando a más de 4.000 metros sobre Claro, el nivel del mar, sí. pero en esta ocasión estás jugando a 3.600 metros. Ya jugaste en Juliaca en algún momento, en años anteriores, ya has jugado en Cusco también. Entonces no es excusa, porque la geografía aquí en Perú es muy parecida a la Aparte, de Cristal Bolivia. el año pasado fue de los que mejor sumó en altura. En el 2023 Perdió para- más bien en Grau, Claro, con Sullana, ahí claro. perdía los En el puntos. 2023, en el 2024, en la apertura 2024, para centrarme en la campaña de Henderson Moreira, Cristal ganó en varias ciudades de altitud. Claro, fue de los que más sumó. En el 2023 también con Thiago, otro técnico Claro, extranjero, lo que decíamos, ojo, le ganó al Strong. otro técnico extranjero. No me estoy centrando o no estoy hablando netamente de Mosquera ahora porque es un técnico nacional. Quiero también darle la oportunidad a Farré ahí, o darle la chance, pero Thiago Núñez también sacó varios puntos. Ganó partidos importantes. ¿Con qué plantel? Como Igual y con un plantel que para mí Pero Para mí, no es un era plantel- tan diferente tampoco. es un plantel, Tenía es un YouTube. plantel que a mi parecer, Ignacio. no, claro, es un Ignacio, plantel, estaba es un Caroso. plantel muy bueno, Todavía estaba Caroso. es un plantel muy bueno, La muy bandera bueno, a mi de- parecer, de a mi gusto. Calcaterra estaba todavía, Pero todavía. ahora, ¿Se había ido? a lo que voy es lo siguiente: si tú sabes que en el 2024, en mitad de 2024, vas a vender a Joao Grimaldo, vas a vender a Ignacio da Silva, Malo estaba también, tienes que, no seas malo, tienes oye. que traer jugadores que puedan marcar una diferencia, que puedan ser mejores de los que se fueron. Tienes que traer jugadores que marquen una diferencia, que tengan ese plus. Y no trajeron jugadores No la que chutaron te hayan Romero, marcado la también. diferencia. En la elección. Sí, lo de Romero igual, Marco, tuviste que salir a comprar un día al otro. Porque Sí, Ignacio claro, sale un día al claro, otro claro, y salís a claro, comprar apurado. claro. O sea, Nixon